Esta clase corresponde a la unidad número 4, titulada Evolución y Desarrollo de la Especie Humana. Los temas que trataremos son los siguientes: concepto de desarrollo, etapas del desarrollo humano, los procesos de crecimiento, diferenciación y morfogénesis, y una breve descripción del desarrollo embrionario. El desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida completa de una persona. Durante el desarrollo las personas cambian y también siguen siendo las mismas a medida que avanzan en edad. Por lo tanto, se trata de un proceso que incluye cambios en el marco de una continuidad. Desde la concepción biopsicosocial podemos reconocer tres dimensiones interrelacionadas en el desarrollo. La dimensión biológica, los cambios en el organismo, desde el estadio de una célula hasta el organismo pluricelular con diferenciación celular, es decir, que las células se han especializado y llevan a cabo distintas actividades. Luego de alcanzar el desarrollo del organismo ya maduro, se mantendrán procesos regulatorios que tienden a mantener dicha organización. La dimensión psicológica, que incluye los procesos de pensamiento, las habilidades perceptuales y el dominio del lenguaje. También incluye las emociones, la personalidad y los vínculos que se establecen. Y todo esto en el marco de la dimensión sociocultural. El desarrollo humano ocurre en un contexto histórico, socioeconómico y cultural. Podemos distinguir distintas etapas del desarrollo. Estas etapas pueden variar según las teorías o los autores. Además, pueden ser distintas según el ámbito cultural que se trate e incluso pueden variar de una persona a otra. En términos generales, mencionaremos las principales etapas como una orientación para el estudio de esta unidad, si bien nosotros nos dedicaremos especialmente a la primera de estas etapas, que es la etapa prenatal. Transcurre desde la fecundación, con la formación de la célula huevo o cigoto, hasta el nacimiento. Ocurre en dos fases, embrionaria y fetal. Durante esta etapa se constituyen las estructuras del organismo, el cual mantiene una comunicación constante y permanente con el cuerpo gestante, a través de movimientos, sonidos internos y externos, por ejemplo, la respiración, los latidos cardíacos, la voz, pueden ser percibidas por el feto en desarrollo. Y también los cambios bioquímicos que experimenta el cuerpo gestante en función de su estado anímico, a través de sus niveles hormonales en la sangre. Todas estas interacciones pueden tener efectos sobre la expresión de algunos genes a través de mecanismos epigenéticos. Volveremos en otro momento de la clase sobre este tema. Otra etapa es la lactancia. En los 2 primeros años se produce un notable aumento del tamaño corporal y del tamaño del encéfalo, con un exuberante aumento de las conexiones neuronales. Ocurre un importante desarrollo perceptual, motor,
cognitivo y emocional. Los mecanismos epigenéticos juegan también aquí un rol muy importante y sus alteraciones pueden tener efectos en el desarrollo futuro. Se distinguen dos períodos en la infancia. Los primeros años, de 2 a 6, se encuentran marcados por cambios radicales en las habilidades físico-motoras, cognitivas y lingüísticas, además de las modificaciones del tamaño y de las proporciones del cuerpo. De los 6 a los 12 años, el crecimiento corporal se vuelve más lento, se afinan las habilidades motoras y siguen mejorando sus habilidades verbales y se vuelven capaces de hacer inferencias lógicas. Durante la infancia se produce un rápido desarrollo del encéfalo que posibilita una mayor capacidad de aprendizaje, más perfeccionado y complejo. Posteriormente mencionaremos los principales cambios del sistema nervioso durante la infancia. Durante la adolescencia ocurren cambios fisiológicos significativos que culminan con la madurez. Podemos decir que la adolescencia se inicia con la pubertad y se extiende hasta los 20 o 25 años. Se produce un rápido crecimiento, el desarrollo de las características sexuales secundarias y un cambio de la imagen corporal. Se producen cambios cognitivos que se caracterizan por un pensamiento abstracto creciente y el uso de destrezas metacognitivas. En este periodo se está forjando la identidad. Sobre los cambios referidos al sistema nervioso y a las características sexuales secundarias nos referiremos en otro momento de esta clase. Durante el comienzo de la vida adulta, de los 20 a 40 años, se alcanza el punto máximo de desempeño físico y continúa el desarrollo cognitivo. La adultez madura se extiende desde los 40 a los 60 o 65 años. Aunque algunos se sienten con mayor control sobre su vida en esta etapa, otros sufren varias crisis físicas y emocionales y creen que se trata de un periodo de declinación. En esta etapa de la madurez, a menudo aparecen algunas enfermedades o trastornos. La vejez es el periodo de vida que abarca de los 65 años en adelante. Aunque en efecto hay problemas físicos, intelectuales y psicológicos, las personas difieren en cuanto a condición física y habilidades cognitivas. La salud y el vigor físico van disminuyendo lenta pero sostenidamente. Más adelante haremos referencia a un tema relacionado con el sistema nervioso, tema que profundizaremos en la unidad 5. Se trata de la plasticidad neuronal, que es la capacidad de modificar las estructuras del sistema nervioso en función de las experiencias. Capacidad que el sistema nervioso conserva también en la vida adulta y en la vejez. Podemos destacar 3 procesos que se observan a lo largo del desarrollo, especialmente durante la etapa prenatal y en forma más destacada durante los primeros 2 meses de esa etapa. Nos referimos a crecimiento, diferenciación y morfogénesis. El desarrollo comienza desde la fecundación, a partir de la célula huevo o cigoto. A partir de esa célula se generarán millones de células hasta el nacimiento.
y luego el organismo continúa con el crecimiento hasta alcanzar la edad adulta. Luego, las células continuarán multiplicándose para mantener el número de células. Será un proceso regulado de división celular y apoptosis. El crecimiento se puede dar por dos mecanismos. Por un lado, el aumento del número de células. Se produce por división mitótica seguida de la citocinesis. La mitosis asegura que todas las células originadas por sucesivas divisiones a partir del cigoto mantienen la información genética. Es decir, todas las células del organismo humano tienen la misma información genética. El otro proceso de crecimiento es el aumento de tamaño celular. Se produce por los procesos biosintéticos que ocurren principalmente durante la fase G1 del ciclo celular, donde las células fabrican los componentes citoplasmáticos. Las células crecen en número y tamaño, pero también se van originando distintos tipos celulares. Células epiteliales, glandulares, musculares, neuronas, linfocitos y muchas otras. Decimos que se han originado células especializadas a través de un proceso denominado diferenciación celular. Todas estas células se originaron por sucesivas mitosis a partir del cigoto, es decir, que todas tienen la misma información genética. Ahora bien, si todas tienen la misma información genética, ¿por qué tienen estructuras y funciones distintas? Sucede que en los diferentes tipos de células se expresan algunos genes y otros genes no se expresan. Cuando decimos que un gen se expresa, estamos diciendo que ese gen se transcribe. Los genes que no se expresan, no se transcriben, decimos que están reprimidos. Según el conjunto de genes que exprese una célula, tendrá un determinado conjunto de proteínas. Con esas proteínas formará ciertas estructuras que le permitirán llevar adelante determinadas funciones. Por ejemplo, una célula muscular expresa genes para la síntesis de proteínas contráctiles. Esos genes estarán probablemente reprimidos en otros tipos celulares. La diferenciación celular es el resultado de la expresión diferencial de los genes. Siguiendo con el tema diferenciación, podemos distinguir dos tipos de genes en las células. Por un lado, los genes constitutivos o de mantenimiento. Son aquellos que tienen información para sintetizar proteínas relacionadas con funciones básicas de las células. Es decir, que serán genes que se expresan en todas las células. Por ejemplo, aquellos que codifican para la síntesis de enzimas de la respiración celular. Aquellas enzimas que participan en la respiración celular deberán estar presentes en todos los tipos celulares. Por lo tanto, estos genes son genes constitutivos. Por otro lado, tenemos a los genes especialistas o genes de lujo.
son aquellos que se expresan en un determinado tipo celular. Como decíamos recién, el ejemplo de las proteínas contráctiles en la célula muscular, o por ejemplo, enzimas necesarias para la síntesis de neurotransmisores que se expresen sus genes en las neuronas. Entonces, según el conjunto de genes que exprese una célula, podrá tener determinadas estructuras y podrá realizar diferentes funciones. Expresará los genes constitutivos y algunos de los genes especialistas. Otros genes especialistas estarán reprimidos. ¿Cómo se induce la regulación de la expresión génica durante el desarrollo? Aquí intervienen una serie de mecanismos. Por ejemplo, interacciones célula-célula o el microambiente celular que pueda influir a una célula para diferenciarse de una forma determinada. Mediadores químicos de células que se encuentren más lejanas y que actúen regulando la expresión de genes. También pueden estar presentes determinantes citoplasmáticos, sustancias presentes en el citoplasma que pueden influir a la transcripción de genes. En cuanto a los determinantes citoplasmáticos, cabe destacar que se distinguen dos tipos de embriones o formas de desarrollo según la distribución de estos determinantes en el cigoto. En algunos embriones de algunas especies, estos determinantes no están uniformemente distribuidos en el citoplasma del cigoto y cuando el cigoto se divide, entonces a cada célula hija le tocan distintos determinantes y eso puede influir en el destino final de esas células. En los embriones humanos eso no ocurre, la distribución de determinantes o la composición del citoplasma es homogénea. Por eso las células al inicio del proceso de desarrollo, o sea, en las primeras divisiones, decimos que son totipotenciales, o sea, cada una de ellas podría originar a un organismo completo. La morfogénesis es el proceso por el cual se adquiere la forma del cuerpo. Determinadas células diferenciadas se ubican en localizaciones específicas y se organizan especialmente en estructuras reconocibles. La formación de estructuras tridimensionales incluyen algunos procesos como la señalización entre las células, cambios en las formas de las células y migraciones celulares. Dependiendo de su localización, las células están expuestas a diferentes concentraciones de moléculas señalizadoras que especifican la información de tal situación. La etapa prenatal del desarrollo comprende al desarrollo embrionario y al desarrollo fetal. Consideramos a la etapa embrionaria desde el cigoto hasta la 8ª semana inclusive. Algunos autores diferencian las 2 primeras semanas y lo denominan período celular. Otros autores hablan de un período preembrionario que transcurre durante las primeras 3 semanas. No nos parece relevante hacer esa distinción, así que consideramos como desarrollo embrionario, como ya lo dijimos, desde el cigoto hasta la 8ª semana. El desarrollo fetal, entonces, va desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento. En esta figura se representa a un ovario, a la trompa de falopio correspondiente y al útero. A partir de la fecundación, el cigoto comienza a dividirse.
se divide por mitosis, aumentando el número de células. Estas células se denominan blastómeros y el proceso de división se denomina segmentación. La característica de la segmentación es que las células se dividen por mitosis, pero sin crecimiento citoplasmático. Cuando llegamos al estadio de 16 a 32 células, se ha formado la mórula. La mórula es una masa celular compacta que se estará llegando aproximadamente para el día 5 al útero y se está transformando en ese momento en un blastocisto. Las células de la mórula se disponen de tal manera que queda una capa de células externa denominada trofoblasto y una masa celular interna también denominada embrioblasto y una cavidad de líquido llamada blastocele. Aquí vemos la estructura de la blástula o blastocisto que comenzará el proceso de implantación en el endometrio a partir del día 7. Aquí está representada la segmentación del cigoto y la formación del blastocisto. Primero tenemos un estadio de 2 células, luego 4 células, luego 8, siempre rodeadas por la zona pelúcida. Decíamos que estas células hasta el número de 8 son totipotenciales. Aquí ya tenemos la mórula, las células de la mórula están compactadas entre sí y luego comienzan a formar una capa externa de células llamada trofoblasto. El trofoblasto será el encargado de formar la placenta en el desarrollo embrionario y una masa celular interna llamada embrioblasto, y de la masa celular interna se formará el embrión propiamente dicho, del cual derivarán todos los tejidos del organismo, y una cavidad del blastocisto llena de líquido. Decimos que las células de la masa celular interna ya no son totipotenciales. Ya no se puede formar un organismo completo a partir de estas células, sino que se pueden formar los diferentes tejidos de un organismo, pero no un organismo completo. Por eso decimos que la masa celular interna está constituida por células pluripotenciales. Esta sería la estructura ya de un blastocisto cuando ya se ha desorganizado la zona pelúcida y está, digamos, en condiciones de iniciar la implantación en el endometrio. Aquí tenemos entonces el blastocisto en la cavidad uterina. Se distingue el trofoblasto y la masa celular interna. Alrededor del día 7 comienza la implantación en el endometrio y durante estos días comenzará a penetrar el endometrio, el embrión, y se irán constituyendo dos capas embrionarias llamadas hipoblasto y epiblasto. Finalmente se reconstituye el endometrio, queda implantado el embrión y se han comenzado a formar las estructuras extraembrionarias que darán lugar fundamentalmente a la placenta, que será el medio por el cual el embrión se podrá nutrir a partir de la sangre del cuerpo gestante.
En esta figura podemos ver al blastocisto ya implantado y se destaca el surgimiento de un disco bilaminar embrionario, formado por el epiblasto y el hipoblasto. Durante la tercera semana, durante el proceso denominado gastrulación, se formarán las tres capas del disco embrionario que darán lugar a todos los tejidos. Estas capas son el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Dijimos anteriormente que las primeras células, resultado de la división mitótica del cigoto, eran totipotenciales, hasta el estadio de 8 células. ¿Por qué eran totipotenciales? Porque podían formar un organismo completo cada una de ellas. Luego dijimos que la masa celular interna en el blastocisto estaba constituida por células pluripotenciales, porque esas células podían formar cualquiera de los tejidos de un organismo, pero ya no un organismo completo. Ahora ha continuado el proceso de diferenciación y tenemos estas tres capas embrionarias. Decimos que las células ya se han vuelto multipotenciales porque podrán generar las células de algún tipo de tejido, pero ya no de todos los tejidos. Comienza entonces la organogénesis a partir de la cuarta semana, llegando hasta el final de la octava semana. Durante este periodo continúan las divisiones celulares, la diferenciación celular y la organogénesis, o sea, las células se reconocen, interactúan, migran y van constituyendo las formas primordiales de todos los órganos. Podemos decir que al finalizar la organogénesis están iniciados todos los órganos que constituirán a este bebé cuando nazca. Faltará luego entonces el periodo de crecimiento y maduración fetal hasta el momento del nacimiento. Al final de la octava semana, entonces tenemos un embrión que ya comienza a ser feto, está dentro del saco amniótico, allí se puede distinguir la placenta, que es el tejido a través del cual se puede nutrir, mide aproximadamente 4 centímetros de alto y pesa unos 13 gramos, pero como decíamos, ya tiene todas las estructuras de alguna manera diseñadas o conformadas. Repasamos ahora los principales conceptos con los cuales trabajamos el desarrollo embrional. Partimos del cigoto, una célula diploide, resultado de la fecundación. Luego se producen sucesivas mitosis, donde las células no aumentan en tamaño y se van a originar los blastómeros. La agrupación de blastómeros constituye la mórula. Este conjunto de células comienza a organizarse de tal forma que se forma una capa de células externas y una masa celular interna con una cavidad llena de líquido denominada blastocisto. La capa de células externas se llama trofoblasto y va a originar la placenta cuando se implante en el endometrio. La masa celular interna generará el embrión propiamente dicho. Entonces, como decíamos, el blastocisto penetra el endometrio, se desarrollan membranas que permiten el intercambio y la nutrición del embrión. Primero se forma un disco bilaminar
y luego durante la tercera semana se forma un disco embrionario de 3 capas durante la gastrulación. Esas capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de esas capas se generarán los diferentes tipos celulares, los distintos tejidos y órganos. Este proceso ocurre esencialmente entre la cuarta semana y la octava semana del desarrollo. Ese proceso se denomina organogénesis y se han constituido entonces las formas primordiales de las estructuras del organismo. Quedan como temas pendientes para la segunda parte de la clase de desarrollo mencionar los principales eventos del desarrollo fetal, tratar en particular el desarrollo del sistema nervioso y de los caracteres sexuales del organismo, y analizar también los posibles efectos del medio ambiente sobre el desarrollo, y también considerar cuáles son los procesos epigenéticos relacionados con el desarrollo del organismo. Esta es la bibliografía correspondiente a esta clase y también a la segunda parte de la clase de desarrollo. Deben tener en cuenta que el texto de Solomon es una biología general, por lo tanto tiene información referida a otras especies. Ustedes deben hacer una lectura focalizada en los temas relacionados con el desarrollo humano en este capítulo. El texto de Berger está enfocado hacia el desarrollo humano, pero a veces las descripciones son más bien de carácter general y falta alguna información básica. Entre los dos pueden realizar un complemento adecuado para el estudio del tema. Muchas gracias.